Bueno, chicos, muy buenos días. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenos días, Inge, sí se le escucha. Gracias, David. Gracias, Steven. Listo. Bueno, bienvenidos, chicos, a esta nueva clase de diseño y elaboración de proyectos. Primero, expresar a nuestra querida Valeria, que es la única que está aquí como representante de género, expresar esa felicitación por este Día de la Mujer, este día representativo por la lucha de esas mujeres y por la siempre cumplimiento de los derechos de las mujeres para que sigan adelante, sigan brillando como siempre en el desarrollo de este querido Ecuador. Feliz día, Valeria. Bueno, como habíamos quedado la semana anterior, vamos a continuar revisando lo que es la gestión de proyectos en sus diferentes áreas de gestión. Habíamos ya reconocido un cuadro resumen en el cual reconocíamos gestión, las 10 áreas de gestión y cómo se relacionan con las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Ahora vamos a entender y a desglosar un poquito mejor en cuanto a esa relación que tiene con cada uno de estas etapas y qué es lo que necesita gestionarse durante cada una de ellas. Entonces, vamos a... Un momentito. Vamos a hacer una comparativa entre lo que habíamos visto en este cuadro resumen y lo que nos va definiendo la guía del PMBOK referente a cada área de cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. La primera relación que existe en la etapa de iniciación es desarrollar el acta de constitución, ¿sí? Y si vemos en la guía del PMBOK, el proceso para desarrollar el acta de constitución del proyecto necesita diferentes documentos de entrada, ¿sí? Entre ellos, los documentos del negocio, los acuerdos, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Estos son los documentos que necesitamos como para poder entender, primero, quiénes son los participantes en el proyecto y y en qué procesos se va a desarrollar este proyecto, ¿sí? Entonces, eso como entradas. Las herramientas técnicas, obviamente, esto es analizado por expertos en las áreas correspondientes al proyecto, ¿sí? Se realiza la recopilación de datos y se hace las habilidades interpersonales del equipo o se considera las habilidades interpersonales del equipo a través de diferentes reuniones. Entonces, con ello, ¿qué hacemos? Definimos con claridad quiénes son los que van a participar, cuáles son los involucrados y qué procesos se va a desarrollar, ¿sí? Como salidas, tendríamos
el acta de constitución del proyecto ya es un documento en el cual se define exactamente cuáles serían los propósitos del proyecto, quiénes participan, qué propósito va a tener, qué proceso se va a desarrollar, ¿sí? Y obviamente se determina cómo se va a desarrollar esta relación. Por eso dice un registro de supuestos, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar? Se deja establecido. ¿Por qué supuestos? Porque no siempre eso se cumple al 100%. Hay veces que a medida que se va desarrollando el proyecto, se va modificando este tipo de relaciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Sí está entendido, chicos? Buenos días, Inge. Sí está Hugo, entendido. ya, chévere, gracias. Bien, la siguiente relación es con el área, con la etapa de planificación, donde se desarrolla el plan de dirección del proyecto. Es decir, ¿cómo vamos a dirigir este proyecto? Primero, ya habíamos definido quiénes vamos a participar, en qué procesos vamos a participar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hemos definido eso a través del acta de constitución, ¿no es cierto? Una vez que hemos definido eso, entonces definimos el plan de dirección. El PMBOK nos dice que las entradas obviamente es el acta de constitución del proyecto. Las salidas de otros procesos vienen a ser como entradas también para este plan de dirección, ¿sí? Los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de organización, ¿sí? Con esto, lo que hacemos, igual, reunión de expertos, recopilación de datos, se analizan las habilidades interpersonales y del equipo y se establece como salida el plan de dirección del proyecto. ¿Cómo vamos a dirigir? ¿Qué tipo de organización va a tener el proyecto? ¿Sí? En cuanto al equipo que lo va a desarrollar. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a supervisar? ¿Quiénes van a estar a cargo de las diferentes áreas? Eh, ¿Qué personal vamos a necesitar? En fin, todo eso en cuanto a la organización. En cuanto a la forma de dirección, qué tipos de reuniones vamos a tener, qué se debe considerar dentro de la dirección del proyecto, es decir, eh, no sé si en cuestión presupuestaria, en cuestión de cómo se va a manejar la cuestión de presupuestos en la parte por ejemplo, a través de cuentas bancarias, firmas conjuntas, o a través de autorizaciones especiales, no sé. Ese tipo de cosas se define aquí en el plan de dirección del proyecto, ¿sí? Todo lo que sea necesario para que el proyecto se desarrolle de una manera organizada, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Miren que va en forma lógica. Primero definimos el acta, sabemos cómo vamos a participar, quiénes vamos a participar, en qué desarrollar, en fin. Luego planificamos toda la parte de la dirección del proyecto, la forma organizativa, formas de comunicación, cuestión del manejo presupuestario, cuestión del manejo administrativo, ¿sí? Cuestión de adquisiciones, cómo son los procesos de adquisiciones, quién va a autorizar, quién va
a firmar, en fin, todo eso está dentro de la definición del plan de dirección del proyecto. Luego viene ya en la ejecución, es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Ya tenemos organizado, ahora sí, veamos cómo dirigir y gestionar ese trabajo organizado. ¿Sí? Las entradas, obviamente, miren que va en consecuencia, ¿no es cierto? La salida de este proceso, de esta primera etapa, que era el acta de constitución del proyecto, viene a constituirse como entrada en el siguiente proceso, que es la parte del plan del proyecto. Para hacer el plan del proyecto necesitamos el acta. La salida de la planificación de dirección, que es el plan para la dirección del proyecto, viene a constituirse como entrada en la dirección y gestión del trabajo. Sí se dan cuenta cómo se va encadenando. Como ya tenemos un plan de dirección del proyecto, necesitamos también documentos del proyecto, solicitudes de cambio aprobadas, factores ambientales activos, lo mismo. ¿Sí? Como herramientas, igual, la reunión de expertos, sistemas de información para la dirección de proyectos, es decir, algún software, alguna plataforma que nos permita gestionar los proyectos y las reuniones que les decía. Como salidas, los entregables son los datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitudes de cambio, actualización para la dirección del proyecto, actualización para documentos del proyecto, actualización para los activos de los procesos de organización. Es decir, aquí lo que definimos son los documentos necesarios para poder gestionar el proyecto. Es decir, si es que yo necesito hacer una adquisición, ¿cuál va a ser los documentos? ¿Cuál va a ser el proceso necesario para poder autorizar esa adquisición? ¿Quién va a autorizar esa adquisición? ¿Quién va a gestionarla? ¿Qué documento va a estar relacionado con esta adquisición para realizar la ejecución presupuestaria? Es decir, para desembolsar dinero del presupuesto. También, ¿quién va a autorizar? ¿Quién va a firmar? ¿Qué documentos de respaldo van a haber para cada ejecución o desembolso de dinero? ¿Sí? Todo eso está definido en la gestión del trabajo del proyecto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, Inge. Buenos días. Gracias, Daniela. Bien. Entonces, la siguiente relación es con el monitoreo y es monitoreo y control del trabajo, realizar el control integral de cambios. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al monitoreo, relacionado también con la gestión del proyecto está la gestión del conocimiento, gestionar el conocimiento del proyecto. Es decir, con el plan de dirección definido, los documentos que se necesitan para gestionar el proyecto, ¿sí? Los factores ambientales y todo lo relacionado al proyecto, los activos, etcétera, ¿qué definimos? Registros de lecciones aprendidas, actualización al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones para los activos. Es decir, se lleva un registro de todas las actividades que se vaya realizando dentro del proyecto, como para tener un feedback de estas actividades y saber en qué puedo mejorar, en qué se debe mejorar, cómo va funcionando lo que yo había definido, tanto en el plan como en la gestión del trabajo, ¿sí?
Eso que definí en el plan y que definí en la forma de gestionar ese plan, son, hasta ese momento, son, digamos que, ideas o planes de cómo va a funcionar. Sin embargo, ya cuando se empieza a ejecutar, estamos dentro de la etapa de gestión, que es en la etapa de ejecución, que es la parte de gestión. Cuando ya se empieza a ejecutar, podemos darnos cuenta que si es que lo que habíamos planificado, si todos los documentos de gestión que habíamos definido están funcionando bien, si es que no hay errores, si es que de pronto no retrasa el proceso, o si falta algún documento que permita validar algún proceso o algún movimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos viendo si es que esto va funcionando o no. Y retroalimentándonos para saber en qué podemos mejorar. ¿Sí? Perdón. ¿Sí, chicos? ¿Está comprendido hasta ahí? Sí, Inge. Gracias. Ya. La siguiente etapa, como decíamos, es monitoreo y control del trabajo. Como entradas, miren que continuamos con el plan del proyecto, porque en base al plan vamos a gestionar el seguimiento o realizar el monitoreo o seguimiento. Sí, los documentos del proyecto, información de desempeño, acuerdos, factores ambientales, lo mismo que hemos venido teniendo como entradas en los otros procesos. Y las diferentes acciones que vamos a hacer con estos documentos para poder desarrollar este proceso, que son el juicio de expertos o reuniones con expertos, análisis de datos y la toma de decisiones. ¿Por qué entra aquí la toma de decisiones? Es cuando ya empezamos a ejecutar el proyecto en sus diferentes actividades y podemos darnos cuenta qué actividades se van desarrollando de acuerdo al plan, cuáles faltan mejorar, y ahí, al determinar qué actividad eh, es necesaria mejorar o cambiarla, ahí es donde entra la toma de decisiones. Tenemos que tomar una decisión en cuanto a cambiar el plan, por ejemplo, a cambiar el tipo de documentos que se va a utilizar, a cambiar la forma de realizar tal o cual proceso, ¿sí? Eso es la gestión de cambios y toma de decisiones. Entonces, como salidas es el informe de desempeño del trabajo. Claro, una vez que ya se empieza a ejecutar, empiezo a realizar estos informes para ir determinando si lo que estamos realizando está bien, está mal, qué hay que cambiar, ¿sí? Cuando ya estamos ejecutando. Aquí, obviamente, en el caso de que haya que cambiar algo en el proceso, la solicitud de cambios, la actualización del plan, como decíamos, en el caso de que lo que habíamos planificado, cuando se está ejecutando, podemos darnos cuenta que quizá lo que planificamos no era lo correcto, no era lo que nosotros necesitábamos realmente, o no está funcionando de la manera que habíamos previsto. Por lo tanto, habría que cambiar ese plan, ¿sí? Y con ello poder actualizar obviamente el plan de dirección del proyecto y actualizar los documentos del proyecto, lo que decíamos, los documentos necesarios para la gestión, quizá esos documentos no están funcionando de la manera adecuada, necesitamos incluir otros documentos o eliminar para que no se vuelva tan lento el proceso o tan burocrático, ¿sí? Entonces ahí nosotros empezamos a gestionar eh, o dar seguimiento a este plan que hemos trazado. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos?
Sí, Inge. Gracias. Entonces, hemos ya visto las cuatro primeras áreas que van como que en secuencia, ¿no es cierto? Primero definimos el acta, después definimos el plan de gestión del proyecto, luego tenemos ya la ejecución y empezamos la gestión de esa ejecución a través de los diferentes documentos, definimos qué documentos se van a utilizar, cómo se va a realizar. De ahí realizamos un seguimiento a esa ejecución, hacemos informes del desempeño del trabajo para ir determinando si va realizándose bien el plan, si necesita ser cambiado algo, si necesita actualizar algún documento o cambiarlo. Y aquí, como les decía, entra la toma de decisiones. Hasta ahí creo que está claro. Y nos quedaría la etapa de cierre. El cierre ya es cerrar procesos del proyecto, cerrar ciertas actividades que se van desarrollando, que se han planificado, cerrar en este punto ya para poder eh, realizar ya sea la entrega del producto o simplemente el cierre de contratos o de actividades que se han ido desarrollando. Entonces, miren, que para el cierre necesitamos como entradas el acta de constitución, el plan de dirección, los documentos del proyecto, los entregables, los documentos del negocio, es decir, todo lo que habíamos visto durante el desarrollo de este proceso. Aquí aparece algo que es la documentación de las adquisiciones, como decíamos. Se determina la forma en la que se va a gestionar las adquisiciones. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a firmar? Por lo tanto, necesitamos tener los documentos de esas adquisiciones como para poder entender qué se realizó, cómo se realizó y hasta qué, por decir algo, cuánto del presupuesto se ejecutó, cuánto dinero se desembolsó y cuánto queda en el presupuesto, ya para establecer realmente lo que se gastó, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también, obviamente, los activos del proceso de la organización, que eso ha venido a lo largo de todos los procesos. Como salidas tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto, transferencia del producto o servicio o resultado final. Vamos ya, una vez que ya el producto o que se ha cumplido todo el proyecto, la parte de integración lo que hace ya es entregar ese producto al cliente, ese producto, bien o servicio que se desarrolla en el proyecto, ya entregarlo, transferirlo a quien realmente lo va a utilizar, ¿sí? El informe final del proyecto para saber, como les digo, esto fue lo planificado, se planificó un presupuesto de $300,000. A lo largo del desarrollo del proyecto se ha ido ejecutando el presupuesto en para adquirir este tipo de implementos, se ha adquirido esto, se ha pagado estos sueldos, se ha hecho esto, y al final lo que realmente se gastó fue $220,000, quedando un saldo de $80,000 a favor. O caso contrario, se gastó 350,000, quedando un déficit de $50,000, por decir algo. Entonces, ahí comprendemos realmente cómo funcionó el proyecto, cómo se fue desarrollando. ¿Sí? Actualización de los activos de los procesos de la organización. Esto se refiere a actualizar esos procesos que se definen de cómo realizar tal o cual cosa, son considerados como activos. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a hacer algo, por ejemplo, digamos que me voy a poner una pastelería y la planificación de cómo hacer el pastel la desarrollé al inicio, pero cuando ya empecé a desarrollar el proyecto y empecé realmente a hacer los pasteles, me di cuenta que esa planificación no estaba del todo correcta o que la receta no era la correcta,
que ciertos procesos no se debían cumplir de esa manera, y generé una retroalimentación y generé un nuevo proceso, pero este proceso ya es un proceso depurado. He generado un nuevo conocimiento de ese proceso. ¿Creen que ustedes que ese conocimiento se convierte en un activo de la empresa, sí o no? Chicos, creo que están celebrando desde ahorita ya. ¿Aló? Inge, Inge, No me, ahí ¿me medio escucha? te escucho, Steven. Buenos días, Inge. Sí creo que sería un activo de la empresa porque a la larga ese conocimiento que ya tenemos de que la receta se hace de tal manera y no como creíamos, ya nos va a crear una mayor destreza y agilidad para desarrollar lo que queramos hacer en ese caso, pues Inge. Y sí, sí es el conocimiento a la larga sí crea Activos, ¿no? ganancias, Inge. Muy bien, bien el análisis, Steven. Gracias. Sí, es por eso que en base a ese conocimiento se crean inclusive luego las franquicias. Las franquicias no es más que la transferencia de ese conocimiento, de esas experiencias, por un costo bastante importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, yo quiero ponerme un KFC. Perfecto. Va a averiguar cuánto le cuesta ponerse un KFC y la franquicia le cuesta alrededor de $100,000. ¿Y qué hace el dueño de la franquicia? Es lo que hace es traspasarle ese conocimiento. Mira, para poder realizar este negocio tienes que primero hacer estas adquisiciones. El proceso para hacer adquisiciones del pollo tiene que ser de esta manera. Tienes que cuidar estos parámetros de calidad. Una vez que has adquirido el pollo, tienes que hacer un proceso de preparación, pero este proceso de preparación lo tienes que hacer de esta manera, con estos ingredientes, a esta temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo yo a decir eso? Porque yo ya lo probé, porque yo ya lo hice, ya cometí todos los errores que se debía cometer y me di cuenta lo que se necesita hacer bien para que esto salga de la manera que realmente le gusta al público. ¿Sí? Ya. ¿Cómo compras las papas? ¿En qué temperatura las fríes? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de control de la gestión del personal? ¿Cómo vas a controlar al personal? ¿Qué turnos vas a establecer? ¿Qué personal necesitas? ¿Cuánto personal necesitas? Todo ese conocimiento que adquirió KFC en sus inicios y que cometió los errores que debió haber cometido para poder llegar a tener ese conocimiento, se han convertido en un activo que ahora lo vende a través de franquicias. ¿Sí se dan cuenta? Chicas, hoy día los veo muy callados, están más callados que nunca. No quieren participar. ¿Qué pasó? Mm, nada ingenuo, sino que estamos prestando, bueno, de mi parte atención a lo que dice. Entonces, por Sí. eso a veces cuando pregunta, bueno, no le respondo porque no quisiera estar ahí, dale, diciéndole sí, que sí. Entonces, por eso a veces no respondo. Bueno, muchas gracias por el aporte, porque como siempre les he dicho, lo que ustedes me responden es retroalimentación para mí, para saber que, primero, que no estoy hablando solo. Segundo, que me van entendiendo, ¿sí? Y tercero, que realmente guarda interés para ustedes. Perfecto. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto apenas la primera área de gestión, la gestión de integración del proyecto. Recuerden,
perdón, la gestión de integración del proyecto parte desde el acta de constitución, ¿sí? En la que se determina quiénes van a participar, cómo van a participar, en qué proceso se va a realizar el proyecto. Luego partimos por la planificación. Con el acta de constitución podemos ya empezar a planificar. ¿A planificar qué? La dirección del proyecto. ¿Cómo se va a dirigir este proyecto? ¿Qué tipo de organización del equipo necesitamos para dirigir este proyecto? ¿Qué personal? ¿Dónde va a estar ubicado ese personal? En cada una de las áreas. Necesitamos saber también luego en la ejecución, la gestión también del proyecto, es decir, cómo vamos a controlar, cómo vamos a gestionar todos esos procesos, adquisiciones, contrataciones, qué documentos vamos a necesitar para gestionar todo eso, qué procesos se van a realizar, ¿sí? Todo eso está definido dentro del plan y obviamente en la ejecución. Pero una vez que se empieza a ejecutar, necesitamos realizar un monitoreo y control de todo lo que hemos planificado y todos los documentos que hemos definido como parte de la gestión y todos los procesos que hemos definido como parte de la gestión. Entonces, una vez que se empieza a ejecutar, lo que empezamos es a realizar informes del desempeño de ese trabajo para ver si ese trabajo está siendo efectivo, si está cumpliendo con lo que hemos planificado o si es que necesita gestionarse algún cambio, ya sea en la planificación o en la gestión de esos documentos, gestión de esos procesos, cómo controlarlos, para saber qué es lo que estamos haciendo mal y corregirlo, o qué es lo que estamos haciendo bien y continuar fortaleciéndolo, ¿sí? Para al final, ya en el cierre, poder hacer primero una transferencia adecuada del producto, bien o servicio que se desarrolló en el proyecto y también recabar toda esa información que se ha generado a través de todo este proceso del proyecto con la finalidad de, eh, de tener una gestión o una información de gestión adecuada y que esta información, este conocimiento que se ha generado a través de este proyecto pueda determinarse como un activo importante de la empresa. El conocimiento que posiblemente después pueda ser, eh, no sé, transferido, vendido o lo que sea a través de diferentes estrategias o herramientas. Pero ese conocimiento es importantísimo, ¿sí? Que podamos nosotros entender todo lo que funcionó, todo lo que no funcionó y cómo se debe gestionar este tipo de proyectos de una manera mucho más adecuada. Es por eso que el PMBOK recoge todas las experiencias de las personas que ejecutan proyectos, ¿sí? Y dice, ¿qué fue lo que les funcionó? ¿En qué se equivocaron? Todas esas experiencias tan valiosas las recogen y nos dicen a través de la guía, nos dicen, miren, así deben gestionar esto. Así deben realizar este tipo de proyectos. Porque esto les funcionó a otras personas. Y por eso es que la llaman a la guía del PMBOK la guía de las buenas prácticas. Es decir, lo que sí funcionó en otros proyectos. ¿Y cuánto creen que vale, primero, el tener la guía completa del PMBOK? Solamente la guía, el poder adquirirla está en valores más de $1000. El implementar un sistema de gestión
a través de estas guías o el certificarse a través de PMBOK está sobre los $6,000. Miren que todo ese conocimiento, cómo ellos están digamos que, convirtiéndolo en dinero. Todo el conocimiento que han adquirido, ellos lo están convirtiendo ahora en dinero. ¿Se dan cuenta? Sí, Inge. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, Inge. Bien, entonces yo voy a hacer algunas preguntas. Veamos. En forma general, explíqueme alguien con sus propias palabras, ¿qué es la gestión de integración? Chicos, Inge, ¿sí? son aquellos que incluyen los procesos de actividades para definir, unificar, cambiar, coordinar diversos procesos o actividades dentro del proyecto. Bueno, a ver, como que resumiendo tu idea, dices, son todas esas gestión de las actividades del proyecto, ¿no es cierto? Que se desarrollan en el proyecto. Sí, para los grupos Para, para los grupos que están dentro del proyecto. perfecto. Para todos los grupos que están dentro del proyecto. Ya, entonces es la gestión de esas actividades involucradas en todos los grupos del proyecto, en todo el equipo del proyecto. Bueno, ¿quién más nos puede reforzar eso? Buenos días, Inge, ¿me escucha? Sí, Ya, bueno, yo lo que quería acotar sobre lo que es la gestión de integración es que es como el monitoreo o el control del proyecto. Vendría siendo como la parte que le da el movimiento al proyecto. muy bien. Es el monitoreo, es el control de todo el proyecto. Perfecto. Entonces, la gestión de integración es, como quien dice, la gestión que integra todo lo del proyecto, todos los procesos y a todos los involucrados. Muy bien. Ahora, esta gestión de integración se relaciona con cada uno de las etapas del ciclo de vida del proyecto. ¿Cómo se relacionan? En sus propias palabras, ¿cómo se relaciona en la primera etapa de iniciación? ¿Ves, chicos? La primera etapa de iniciación, ¿cómo se relaciona en la gestión de integración?
¿Nadie? ¿No, chicos? ¿Nada de nada? Como dijo Inge, ¿Cómo se relaciona la gestión de integración con la primera etapa de iniciación? ¿Quién me explica? ¿Qué hace? ¿Qué hay que bueno, yo tomar creo en que cuenta? ahí van a estar las decisiones, ¿no? Las acciones y las decisiones, sobre todo si hablamos de la iniciación. Ya, las decisiones. A ver, ¿quién más? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Vendría a ser que las dos se conforman en un grupo de ideas que al final tienen que ser unificadas y las cuales tienen que ver cuáles les sirven y cuáles no. Así se comienza una etapa. Es más, las dos son las primeras etapas de cada uno, pero eso es lo que más o menos entiendo. Bueno, dices que se relaciona con las primeras etapas y que se define lo que se va a hacer y lo que no, algo así. Claro, no es que se va a hacer, hablo de de las ideas en general, o sea, de las ideas que van a servir y las ideas que, o sea, no entrarían en el caso. Se supone que las primeras etapas es para desarrollar, en este caso, el proyecto. Bueno, bueno, parece que todavía no tenemos claro lo que acabo de explicar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien más que quiera salvar la clase? O sea, Inge, yo creo que ¿en qué se relacionan? Preguntó las dos etapas, ¿verdad? No. ¿En ¿O qué se cómo? relaciona el área de gestión de integración con la primera etapa, con la etapa de iniciación? Es que en las dos etapas creo que lo que hacemos es plantear el tema y plantear los objetivos y buscar las soluciones al tema. Ya, En la etapa de iniciación hacemos eso. Y en la otra que dice usted, en basado a esa etapa, creo que, o sea, desarrollamos, ¿verdad? Y o sea, eh, ya teniendo esos datos, como decir, ya. o esa Mira, parte. yo no hablo de dos etapas. Estoy hablando de una sola etapa, de la etapa de iniciación. Esa etapa, ¿cómo se relaciona con el área de gestión de integración? Y tienes, por ahí ya vamos aclarando muy mejor el tema. Dices, a ver, empecemos por entender qué hace la etapa de iniciación. Y tú dices, en la etapa de iniciación se define bien el tema, los objetivos, lo que se va a hacer. Perfecto, perfecto. Hasta ahí estamos claros lo que hace la etapa de iniciación. Ahora, ¿cómo se relaciona con la de integración, con el área de integración, con el área de gestión de integración? ¿Qué debemos gestionar en esta primera etapa en donde se define lo que vamos a hacer? ¿Qué debemos gestionar? Y nos dice lo que debemos gestionar es, les voy a poner aquí, nos dice, la relación que existe
entre estas dos etapas, entre la etapa de iniciación y el área de gestión de integración es. Esto es lo que define esa relación. Entonces, dice, una vez que tenemos claro el proyecto que vamos a hacer, el equipo que va a realizar este proyecto, ¿sí? Los objetivos que estamos siguiendo en este proyecto. Eso es lo que tenemos claro en la iniciación. ¿Cómo lo gestionamos? De forma integral. Dice, para gestionarlo integralmente necesitas desarrollar el acta de constitución de tu proyecto. ¿Sí? Es decir, aquí, en esta primera etapa, como ya tengo claro qué proyecto es el que voy a hacer, qué objetivos tengo, qué equipo necesito, aquí lo que tengo que decir, ok, listo. ¿Quiénes están involucrados en este proyecto? ¿Quiénes van a ejecutar este proyecto? ¿Cuál va a ser el equipo? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Sí? De este proyecto. Bien, ahí estamos gestionando en primer lugar el acta de constitución. Solamente definir qué proyecto es el que vamos a realizar, con quiénes vamos a realizar, quiénes son los involucrados y qué es lo que vamos a hacer. Como David bien dice, como está ya definidos los objetivos, estamos claramente o tenemos una idea muy clara de qué es lo que vamos a hacer este grupo de personas que nos hemos constituido o que nos hemos unido para desarrollar el proyecto XYZ para la empresa de Pepito. ¿Sí? ¿Por ahí está un poco más claro? Ahí sí está claro, Inge. Ya entendí. Entonces, la etapa de iniciación nosotros ya tenemos planteada. Ahora llegamos a la gestión del proyecto donde ya vamos a plasmarlo, como decir, tú vas a estar en la cabeza, o sea, ya vamos a dividir todo, o sea, vamos a gestionar, como bien dice la palabra, la primera etapa de iniciación, lo que ya tenemos planteado. Exactamente, David. Exactamente. Ahí está clarito. ¿Sí? Ya tenemos planteado lo que vamos a hacer, ahora sí, organicémonos. ¿Quiénes vamos a participar? Y ahí está todos los involucrados y necesitamos constituirnos en un acta y saber quiénes son los que vamos a participar y qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién va a estar a cargo? ¿Cómo va a estar organizado todo este proyecto? Perfecto. Hasta ahí está claro. ¿Qué se hace en el área en la etapa de planificación? ¿Y cómo se relaciona con la gestión de integración? Yo pienso que en esa etapa es donde se planifica ya todo el proyecto, como bien dice su nombre, donde ya planeamos, donde se desarrolla todo bien, ya claro el proyecto. Perfecto. Planificamos cómo vamos a desarrollar el proyecto. ¿Y cómo crees que se relaciona con la etapa con el área de gestión de integración? Porque, o sea, al momento de desarrollar la parte del proyecto, necesitamos seguir ese proceso y ahí es donde aparece el gestionar. Ya. Seguir como, o sea, seguirlo como que no encuentro la palabra, Inge. Bueno, Daniela, gracias.
Sí, en esta etapa, como bien dice Daniela, en la etapa de planificación, en lo que se refiere al proyecto, ya tenemos que empezar a planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a desarrollar este proyecto? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Y se relaciona con la gestión de integración porque para gestionar el proyecto de manera integral, dice, necesitas definir o planificar cómo vas a dirigir el proyecto. ¿Sí? Por eso es que necesitamos aquí, perdón, un momentito. Es planificar cómo voy a dirigir este proyecto, porque estoy gestionando. La persona, aquí piensen ustedes, ok, ya se creó el proyecto, ya sabemos qué hacer, ahora piensen ustedes como ustedes que van a ser los gerentes, los que van a dirigir un proyecto. Y dice, ok, ya está el proyecto, ahora sí, ¿cómo lo voy a dirigir aquí? ¿Cómo voy a dirigir este proyecto? Primero, tengo que saber quién va a estar a cargo de cada una de las áreas. ¿Qué va a hacer cada uno? Ahí creo entonces el plan de, aquí tenemos, como resultado tengo el plan de, perdón, estaba en otro lado. Como resultado tengo el plan para la dirección del proyecto. Con ese plan yo sé cómo va a dirigirse este proyecto. ¿Sí está claro ahí? ¿Está más claro? O sea, de mi parte sí, que ya entendí ya. Chévere, gracias David. Sí, yo también. Esa era la palabra dirigir. No sabía. Gracias Daniela. Muy bien, entonces estabas bien enfocada. Chicos, tenemos a continuación una actividad a las 9:30, ¿no es cierto? Les voy a pedir estos minutitos, me voy a dispensar. Nos vemos a las 9:30 en esa actividad, ¿sí? Y que disculpe, ¿qué actividad? La de el Día de la Mujer, la celebración del Día de la Mujer. Ah, o sea, es un programa. Sí, es un programa. Y Pero no nos han enviado ningún link. Ya, denme un minutito, ya les paso el link. Un minutito. Inge, ¿no nos va a tomar lista? Sí, ya les tomo. Denme un minutito, ya un minutito. Bien, chicos, mil disculpas. A ver, sí, como dice Valeria, primero voy a tomar lista y ya les comparto el link. Ya lo estoy solicitando para ponerles en el chat, para que asistan al programa de celebración, ¿ya? Ya, Inge, gracias. A ver. Edwin Cruz. Gracias, Edwin. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Hugo Espinosa. Presente, Inge. Gracias, Hugo. Ángel Gordón. Presente, Inge. Gracias, Ángel. Daniel Masache. Presente, Inge. Gracias, Daniel. Víctor Mera. Presente, Inge. Gracias, Víctor. Valeria Mora. Presente. Gracias, Valeria.
Santiago Paguay. Presente. Gracias, Santiago. Vamos, Daniela Pérez. Presente, Inge. Anderson Pérez. Presente, Inge. Gracias, Anderson. Eddie Quiñones. Presente, profe. Gracias, Eddie. Brian Salazar. Presente, Inge. Gracias, Brian. David Tapia. Presente, Inge. Gracias, David. Steven Tipantuña. Presente, Inge. Gracias, Steven. Luis Velázquez. Presente, Inge. Gracias, Luis. Y Juan Zambrano. Presente, Inge. Gracias. Queda guardada la asistencia. Muy bien. Les paso ahorita el link de